Cristo, y decimos que eso es así porque Él mismo lo dice, puso su vida voluntariamente por nosotros, ¿verdad? Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, este mandamiento recibí de mi Padre. Quiso morir por nosotros, pero ¿no es bíblico decir también que en otro sentido no quiso morir por nosotros? Que nadie se enfade por esto que estoy diciendo. ¿Es una contradicción? Es una contradicción, pero la Biblia nos muestra que esto es lo que hubo en un momento dentro del propio Señor Jesucristo. Eso la Biblia nos muestra, sino porque el Señor dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Necesitábamos un sumo sacerdote que pasara por experiencias similares a las nuestras. Cuando nosotros estamos en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, cuando escuchamos burla acerca de nuestra fe, cuando alguien nos provoca, nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y nos encontramos en la tesitura de hacer una cosa o hacer otra. Y el sumo sacerdote que nos comprendiera tenía que ser perfeccionado precisamente pasando por situaciones como las nuestras, si no muchos peores. ¿Entendemos lo que he dicho hace un momento de que quería y de que no quería? Cristo en Getsemaní, al ver nuestra miseria, al ver nuestra necesidad de salvación, al ver de que no había otra solución, quiso morir por nosotros. Pero al mismo tiempo, viendo que la ira de Dios tenía que descargarse sobre él y que tenía que ir a la muerte de cruz con todo lo que eso supuso, esa era su tesitura, pues ahí en medio de esa lucha tuvo que aprender la obediencia. Ese es el padecimiento de la obediencia. Antes de la encarnación ocupaba una posición de autoridad, pero después, en los días de su carne, ocupaba una posición como siervo y tenía que someterse a Dios y había nacido bajo la ley para cumplir la ley, para hacer la voluntad de Dios. Y como sumo sacerdote, como nuestro representante, tuvo que aprender la obediencia. ¿Vemos lo que estoy diciendo? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice Pablo en su carta a los romanos que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cuando nos dice que los fuertes, o dice que los fuertes no se agraden a sí mismos, sino que lleven con paciencia las debilidades de los débiles, pone el ejemplo y dice, Cristo no se agradó a sí mismo, sino que tuvo que aprender la obediencia experimentalmente. ¿Cómo aprendemos nosotros el sabor de un alimento? Nos pueden decir lo que sea, pero lo aprendemos probándolo. Pues así también nosotros, en cuanto a la obediencia a Dios, y así también Cristo, aunque en Cristo hubo algo extraordinario que nunca vamos a experimentar nosotros, porque era alguien sin pecado y con una naturaleza que no era como la nuestra. Fue el justo por los injustos, pero tenía que probar aquello. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, incluye entonces todas las cosas que padeció en los días de su carne, en todos los días de su carne, porque no solamente fue en la cruz, o en los días o momentos u horas antes de la cruz, sino que en todos los días de su carne el Señor tuvo que aprender a ser manso, a ser humilde, a negarse a sí mismo, a morderse la lengua, a tener paciencia, a tener fe. Tuvo que aprender todas esas cosas. Esas cosas, podemos decir, ya existían en su naturaleza santa, pero tenían que ejercitarse, tenían que desarrollarse. Así que podemos decir que obedeciendo padeció, por obedecer padeció, al obedecer padeció. ¿Veis lo que estoy diciendo? Primero, por obedecer, eso le llevó al padecimiento, pero también podemos decir que padeciendo obedeció, y no es lo mismo. Estoy diciendo que por obedecer padeció, nosotros por obedecer padecemos. Pero estoy diciendo también que Cristo, padeciendo, siguió obedeciendo, que también estamos llamados nosotros, en medio de los padecimientos, estamos llamados a obedecer. De modo que cuando los sufrimientos aumentaban en Cristo, también aumentaba en intensidad su obediencia.